Buenas noches. Qué callado lo tenían. Bueno, los anuncios se hacen cuando hay que hacerlo y lo importante es que esta visita demuestra el liderazgo del presidente en la escena internacional y que la política exterior española y España están en este momento tan complejo y tan convulso en el mundo donde los españoles quieren que estén. En muy pocas semanas el presidente habrá visitado Pekín y Washington en algo más de un año. España habrá liderado una cumbre clave para la OTAN y al mismo tiempo la presidencia del Consejo de la Unión Europea en un momento de transformación del orden europeo. Tenemos un tratado con Francia, uno de nuestros vecinos con frontera terrestre, de amistad y cooperación, por primera vez en la historia, una reunión de alto nivel, por primera vez en 11 años en Marruecos, y unos resultados extraordinarios de la misma, y una cumbre en Lanzarote con Portugal y poniendo soluciones ibéricas. Es decir, en política exterior España tiene liderazgo y está situada con sus aliados, socios y amigos en el mundo. ¿Y esto cómo ha surgido? ¿Y con qué objetivos? El tener una extraordinaria relación con Estados Unidos no es algo nuevo. Hemos estado juntos en la salida de Afganistán, en la evacuación de los colaboradores afganos. Hemos hecho frente, con todos nuestros aliados en el seno de la OTAN, a una agresión brutal, injusta, injustificada, ilegal de Rusia a Ucrania. Hemos estado juntos también en una cumbre de la OTAN en la que había que dar una respuesta muy firme a Rusia, pero también a las amenazas que vienen del flanco sur, que ha aparecido por primera vez en el concepto de Madrid. Joe Biden estuvo y hubo una reunión bilateral de extraordinario nivel del que sale una declaración hispano-norteamericana, la primera en 20 años, que establece una ambición muy grande. Por lo tanto, esta visita es la continuación natural, igual que todo lo demás, igual que la visita a Pekín, igual que el histórico tratado de amistad y cooperación con Francia, que las extraordinarias relaciones que tenemos con otro vecino, con una frontera terrestre como es Marruecos, o la extraordinaria sintonía con Portugal que nos permite poner soluciones ibéricas en un momento en el que el mercado energético europeo necesita esas soluciones. De la reunión express de Bruselas a ser invitado a la Casa Blanca va un trecho. ¿Tanto significó para esas relaciones la cumbre de la OTAN? Porque algo ha tenido que pasar por ese pequeño pasillo que tanto se le hacía al gobierno en su día en Bruselas, que se vendió como un encuentro y luego fue apenas un minuto y medio, a ser invitado, y además de esta manera que hemos visto por parte de la portavoz de la Casa Blanca, al centro político o de la política mundial. Algo ha tenido que pasar. Hay dos cosas. Hay una sintonía con Estados Unidos entre la administración Biden y el gobierno de Pedro Sánchez. Compartimos una agenda común en muchas cosas. La defensa del libre comercio, creer en el multilateralismo para resolver los problemas globales, la igualdad en todos sus aspectos, por citar los más importantes. Por lo tanto, nada más normal que haya sintonía entre el gobierno de España y el gobierno de los Estados Unidos, como hoy la portavoz de la Casa Blanca lo indicaba. Pero antes de la cumbre OTAN fue un momento fuerte, en el que era un momento muy difícil porque teníamos que darnos un nuevo concepto estratégico que cubrirá los próximos 10 años de la organización. Había que dar una respuesta a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Había que dar una respuesta firme a Rusia. Pero antes hubo otros momentos también muy definitorios. La evacuación del aeropuerto de Kabul y todos nuestros colaboradores afganos. Los primeros momentos en los que ha habido una gran unidad con los socios europeos y de los europeos con nuestro aliado natural, que son los Estados Unidos, frente a los primeros momentos de la agresión rusa a Ucrania. Y en todos esos momentos ha habido una sintonía y, por lo tanto, esta visita no es más que la continuación. La fecha la fija, entiendo que Biden. Lo digo porque es el 12 de mayo, el día que empiezan las elecciones. Que alguna chanza le van a la campaña, vamos. Todas fechas se hacen un poco de común acuerdo. Evidentemente, el país que es el anfitrión es el que hace la primera propuesta y se cuadran las agendas. Estamos asistiendo a una aceleración, no sé si de la historia, pero de los acontecimientos políticos internacionales, a un reequilibrio de piezas en la geopolítica, la de China, la de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Asia-Pacífico. En este movimiento de piezas o de ejes, ¿qué papel juega, sobre todo geográficamente o por estrategia geográfica, nuestro país y en qué sentido se va a encardinar esa reunión con Biden? Totalmente. Estamos en un momento que probablemente es el más complejo y el más cambiante desde la caída del muro de Berlín. Se puede asimilar a ese momento, en el que eso que en la jerga diplomática denominamos el orden mundial se está reconfigurando. Se está reconfigurando porque hay una agresión
que desafía los principios más elementales de la Carta de Naciones Unidas, la igualdad soberana de los Estados, el no utilizar la guerra para resolver disputas entre Estados, la integridad territorial, y también porque exacerba cosas que ya venían de antes, fenómenos globales como la emergencia climática o las crisis humanitarias o la falta de seguridad alimentaria. Y hay un país como España, que es un país que siempre le gusta jugar colectivo, participar y arrimar el hombro para sacar adelante los grandes desafíos globales, que lo hace dentro de Europa y lo demostró en la cumbre de la OTAN como un aliado también fiable de la OTAN, que quiero recordar que es una alianza defensiva, en ningún caso una alianza ofensiva. Y por lo tanto, la reunión en Washington, la reunión entre el presidente Sánchez y el presidente Biden, lo que va a ir es por esas líneas. Pero tiene una posición estratégica España geográfica de la que pueda sacar algún partido. Estamos al lado del Atlántico, pero en la frontera entre los dos mundos más desiguales y tensionados del planeta, frontera también en el Mediterráneo. El papel, si vemos el mapa, se sitúa siempre España en el centro de un mundo, digamos, en este caso, bipolar, multipolar. La situación geográfica de España, que siempre se ha hablado mucho de ella, ¿tiene algo que ver? Digamos, aquí están las bases americanas, en un momento de tensión. ¿Todo esto tiene que ver, de todo esto se habla, o es también un poco porque Pedro Sánchez va a ser presidente europeo durante 6 meses? Evidentemente, nuestra posición geográfica y nuestra forma de ver y de estar en el mundo. Los españoles tenemos dos almas, tenemos un alma europea, pero tenemos también un alma iberoamericana. Miramos al otro lado del Atlántico, es nuestra forma de ser y estar en el mundo. Tenemos una frontera terrestre con África y estamos muy involucrados a través de nuestros programas de cooperación al desarrollo, en la cooperación con nuestros vecinos africanos, Marruecos y más allá, el África Occidental y el Sahel. Y tenemos un idioma que es uno de los pocos idiomas globales y por lo tanto tenemos una visión global del mundo. Eso, por supuesto, es algo que está encima de la mesa y que es fundamental. El hecho de tener la presidencia del Consejo de la Unión Europea no hace más que añadir un elemento más a un liderazgo que se impone. Se empezó a pensar en esto en la cumbre de la OTAN. Se veía al gobierno muy satisfecho, y especialmente al presidente del gobierno. Toda la agenda de la gran cumbre de la OTAN, aquí en Madrid sobre todo, digamos, lució nuestro país, lució el Estado, lució el gobierno. ¿Ayudó esto a esto que vamos a ver el 12 de mayo? Probablemente la cumbre de la OTAN fue un proyecto de país y un éxito de país. Yo creo que lo demostró todo el mundo, desde los ciudadanos de Madrid hasta los cuerpos de seguridad que participaron en la seguridad de la cumbre, los servicios diplomáticos de protocolo, el propio Museo del Prado dando ese marco y ese simbolismo a lo que era España acogiendo esa cumbre de la OTAN. Pero quiero recordar que previo a esa cumbre de la OTAN hubo ya un encuentro bilateral entre el presidente Biden y el presidente Sánchez, que concluyó con una declaración, hacía 20 años que no había una declaración hispano-norteamericana, y por lo tanto aquello era, digamos, un paso más, como este va a ser otro paso más en lo que es una sintonía de agendas entre los dos gobiernos, sintonía entre dos gobiernos que creen que la forma de hacer frente a los desafíos globales es a través del multilateralismo y que queremos que la paz vuelva a Ucrania lo antes posible. ¿Sánchez está más cómodo con la agenda internacional que con la nacional? No lo creo, está cómodo con ambas. Evidentemente con la internacional, y estoy muy bien situado para poderlo juzgar, se siente muy cómodo en el sentido de que comprende perfectamente dónde tiene que estar España y lo que tiene que aportar España, y que comprende sobre todo que para que a los españoles en este contexto les vaya bien dentro, nosotros tenemos que hacer las cosas bien fuera, porque muchas decisiones se toman fuera. Pero cuando uno ve las propuestas, hoy las de vivienda, hace muy poco las de pensiones, la creación de empleo, yo creo que eso demuestra también que está totalmente involucrado y concentrado con las necesidades de los españoles. Pero insisto, en este momento, tras el COVID-19, con la agresión rusa a Ucrania y las consecuencias económicas y sociales, es muy importante hacerlo bien fuera para que a los españoles les vaya bien aquí en España. Hablaba antes de la situación geográfica de España y de su relación con África, su frontera terrestre con África. Hoy ha habido pleno a petición del presidente del Gobierno para explicar las relaciones con Marruecos. Se ha dicho una cosa, algo así como que quien tenga una hoja de ruta para las relaciones con Marruecos distinta, que la explique. ¿Esto va para la oposición o va para parte del Gobierno? Me refiero de Unidas Podemos. Esto va para todo aquel que crea que esta no es la forma correcta de relacionarse con un vecino con el que uno tiene frontera terrestre.
Y yo he oído algunas críticas, pero no he oído ninguna política alternativa con Marruecos, que debe ser una política de Estado, a la que se está aplicando, además, con un beneficio mutuo muy claro. Una caída de las llegadas de migrantes irregulares, y no nos podemos resignar a que el Mediterráneo y el Atlántico sea la tumba de miles de personas que legítimamente, pero de manera errónea y desesperada, escogen la vía de la inmigración irregular y encuentran la muerte en ello. Que 6.000 empresas españolas estén exportando a altura de 12.000 millones de euros, que la colaboración en materia policial y judicial permita desarticular redes yihadistas y mafias que trafican con seres humanos, solo por darle algunas pinceladas, o que la frontera con Ceuta y Melilla esté reabierta, se esté reabriendo una aduana de manera ordenada y gradual. Y por lo tanto, si alguien cree que hay que parar todo eso, hay que parar la cooperación migratoria, hay que parar la exportación y que esas 6.000 empresas no deben de exportar. Si alguien cree que hay otra forma para Ceuta y Melilla de poderse relacionar con Marruecos, hubiera tenido que decirlo hoy. Y yo no oí a nadie hacerlo. Pero yo le pregunto precisamente a quién van dirigidas esas palabras o esa petición. Si a la bancada de la oposición, del PP, de Ciudadanos, de Vox, o a algunos de los que se sientan en el Consejo de Ministros representantes de Unidas Podemos, que no tienen la misma visión de las relaciones con Marruecos. Mire, la posición del Gobierno con respecto a Marruecos es una posición muy clara y además es pública, la puede consultar quien quiera. Hay una declaración hispano-marroquí que se hizo el 7 de abril del año pasado y una declaración final de la reunión de alto nivel que también es pública y pueden leerse todos, digamos, los puntos que se pactaron en esa reunión de alto nivel. Esa es la posición. Una posición que se basa en el beneficio mutuo, en el respeto mutuo, en la no injerencia en asuntos del otro país, en las no acciones unilaterales. He oído al Partido Popular, desde el mismo momento en que se produjo la reunión de alto nivel, emitir críticas contra esta posición que tiene el Gobierno de España, que es buena para España, es muy buena para Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Y sin embargo, no les he oído una política alternativa. Veo que desde que el señor Feijóo está al frente del Partido Popular se ha ido deslizando muy peligrosamente, y lo lamento mucho, lo lamento como ministro de Asuntos Exteriores y lo lamento como español, hacia posiciones antimarroquíes, que es volver a los orígenes del Partido Popular, a los tiempos de Perejil, a los tiempos de los choques. Eso no es bueno para nadie, para España ni para Marruecos, pero es nefasto para Ceuta, para Melilla, para Andalucía y para Canarias. Pero casi más duro que el PP ha estado la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en una entrevista recientemente calificaba, si yo no estoy equivocado, de dictadura a Marruecos. ¿A usted le gustó esa expresión? Mire, eso, ya tuve ocasión de decirlo, es una opinión personal en el marco de las opiniones de los partidos políticos. La posición del Gobierno, como le digo, no solamente es muy clara, sino que es pública. Hay una declaración hispano-marroquí, una declaración final de la reunión de alto nivel, y desde luego el Gobierno de España, en su relación con todos los vecinos con los que tenemos una frontera terrestre, sobre todo en las relaciones de vecindad, nos comportamos siempre con los mismos principios. Son principios de amistad, de colaboración y de cooperación, de respeto mutuo y también de responsabilidad, porque la política exterior y las relaciones diplomáticas necesitan responsabilidad. Lo que pasa es que otro miembro del Gobierno, el de Consumo, Alberto Garzón, también el proyecto de sumar de Yolanda Díaz, ha ratificado las palabras de la vicepresidenta segunda. Por eso le preguntaba si desde el Gobierno o en el Gobierno, o a usted mismo como titular de Exteriores, le han sentado mal esa expresión de Marruecos es una dictadura. Bueno, a la vicepresidenta le he oído distintas declaraciones. Hubo las que emitió en el programa de televisión, pero sin embargo ayer desde Naciones Unidas agradeció y felicitó a Marruecos por el apoyo que había dado a propuestas de corte social. La posición del Gobierno está muy clara y no hay ninguna ambigüedad al respecto, ni con Marruecos ni con ninguno de los países de nuestra vecindad. La amistad, el respeto mutuo, el beneficio mutuo, la cooperación y la responsabilidad. Porque, mire, desde luego es la función de un ministro de Asuntos Exteriores, pero también la función de una política exterior. La diplomacia es mucho más un arte que una ciencia. No hay normas matemáticas, pero hay uno que es algo casi una norma matemática, y es que con aquellos países con los que tenemos una frontera terrestre, como es el caso de Marruecos o de Portugal o de Francia, uno debe tener las mejores relaciones.
El Confidencial publicaba una información que salió precisamente a la comparecencia, o se hicieron a tenor de eso preguntas al presidente del Gobierno sobre la destitución de su antecesora, Arantxa González Lara, la ya destituida, dice esta información, para mejorar las relaciones con Marruecos, o que era una exigencia de Marruecos tras el conflicto con el líder del Frente Polisario. ¿Esto es cierto? Mire, yo no voy a entrar, por supuesto, en ninguna especulación sin ningún fundamento. El presidente del Gobierno cesa y nombra a sus ministros en interés a lo que es mejor en cada momento para las políticas de España. Y los que conocemos bien al presidente del Gobierno sabemos que en ninguna decisión, pero mucho más en una decisión de ese estilo, aceptaría ninguna presión ni de ningún país, ni de ninguna persona de ningún otro tipo. En cuanto a las ventajas de esta nueva relación o mejor relación con Marruecos, citaba usted la reducción brutal de los flujos migratorios. Hay que entender, por lo tanto, que hay una relación directa entre el cambio o el giro con respecto al Sáhara de esta situación de alivio en Canarias, en Ceuta y Melilla, en el sur de España, con respecto a la inmigración. Tenemos que colegir que Marruecos sabe que tiene una llave para las relaciones internacionales, sobre todo con España, que puede utilizar en este sentido. Esta es una nueva etapa con Marruecos, basada sobre principios más sólidos, que es ese respeto mutuo, ese cumplir los acuerdos pactados, la ausencia de acciones unilaterales, y es en base a eso que se están produciendo esos resultados que son mutuamente beneficiosos. Pero coincide mucho con el cambio de la política exterior en ese sentido. Coincide con el establecimiento de nuevos principios para esa relación. Y lo importante es que es beneficioso para España. No es solamente esa reducción, estamos hablando de una reducción, según cojamos, si comparamos el primer trimestre de este año con el pasado, de la ruta atlántica o la ruta por Ceuta, Melilla y Andalucía, que está entre el 70 y el 80% de reducción, cuando en Italia estamos hablando de que en el mismo periodo ha habido un incremento del 300% y por Grecia del 95%. Las exportaciones, 12.000 millones de euros. Exportamos más en estos momentos a Marruecos que a China, un país que hemos visitado recientemente. 6.000 empresas españolas exportan regularmente a Marruecos. 1.100 empresas españolas están instaladas directamente o a través de filiales en Marruecos. 1 millón de marroquíes prácticamente viven en España entre nosotros y participan de nuestro desarrollo económico y social. Muchas familias están a caballo entre ambos países. Tenemos una frontera terrestre y estamos abriendo por primera vez en la historia una aduana con Ceuta y reabriendo después de casi 5 años con Melilla. Todo eso es muy beneficioso para España, pero fundamental para Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía. Pero por eso digo, si es beneficioso, como usted acaba de comentar, para Ceuta y Melilla, para Canarias, para el sur de España, para todo nuestro país, le preguntaba si hay una relación causa-efecto en esa reducción sorprendente o por lo menos notable de los flujos migratorios con este cambio de posición del gobierno español. Sobre el mantra del cambio de posición o el giro que dicen algunos del gobierno español con respecto al Sáhara, yo le quiero recordar que la posición de España está dentro del marco de las Naciones Unidas y eso está explicitado en todos los documentos hispano-marroquíes. Yo soy el primer ministro de Asuntos Exteriores del mundo que tuvo un encuentro con Staffan de Mistura, el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para la cuestión del Sáhara cuando fue nombrado, y soy el que más veces se ha visto con él. Siempre le traslado lo mismo, lo he dicho también en el Congreso en muchas ocasiones. Nosotros estamos junto a él, al lado de él, detrás de él. Quien tiene que poner la solución son las Naciones Unidas y ahí es donde va a estar España. Cuestión distinta es la relación que tenemos con Marruecos. La relación que tenemos con Marruecos en estos momentos está en una nueva etapa porque hemos decidido basarla en principios más sólidos. Pero en ese acuerdo se habla de una autonomía para el Sáhara. España tiene, digamos, una obligación como mínimo moral con ese territorio. Cuando hablamos de autonomía, tenemos que entender como aquí que va a haber elecciones autonómicas. ¿Hay algún censo? ¿Hay en el horizonte o en la hoja de ruta algún tipo de convocatoria electoral en el Sáhara? Esas preguntas son para las Naciones Unidas. Esas preguntas son para el secretario... Tengo al ministro de Exteriores y se lo preguntan. España no va a poner la solución, ni España ni ningún país del mundo.
La va a poner el enviado personal para el secretario general de Naciones Unidas, al que, y se lo he reiterado siempre, todos los medios de España, políticos o materiales, alguna vez se ha desplazado a la zona en un avión de las Fuerzas Armadas de España, están a su entera disposición y de lo que las partes decidan, porque al final la solución tendrá que ser mutuamente aceptable. Por lo tanto, ese es un tema para las Naciones Unidas. Y, sinceramente, en toda esta cuestión, yo el único giro que he visto es un giro que me parece peligroso para España, del Partido Popular hacia sus orígenes, hacia los choques con Marruecos. Y yo espero que haya un consenso en torno a estos nuevos principios de la nueva etapa, de respeto mutuo, de beneficio mutuo, de ausencia de acciones unilaterales y también de esta colaboración en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, en la lucha contra las redes yihadistas, en el desarrollo económico de ambos países. Al margen de cuestiones de su competencia de exteriores, usted es ministro del Gobierno de España, va a los consejos de ministros, asiste a los plenos cuando su agenda exterior se lo permite. En este pleno, donde Sánchez daba cuenta fundamentalmente de varios aspectos, pero sobre todo de las relaciones con Marruecos, hizo un anuncio sobre la vivienda, unido al anterior. En este caso van a ser en total otras 43.000, que unidos a 50.000 son 83.000 nuevas viviendas. La oposición, en régimen de alquiler, entiendo, públicas. La oposición ha calificado de hacer este anuncio en el Congreso, cuando se iba a hablar de Marruecos, de electoralismo. Le quería preguntar a usted cómo lo ha visto. Mire, yo he visto que los temas de los que tenía que tratar el presidente del Gobierno, Marruecos, la reunión de alto nivel, consejos europeos, Ucrania, han sido tratados de manera exhaustiva y extensa por el presidente del Gobierno, porque tampoco he visto que hayan sido tan tratados por otras fuerzas políticas, que además haya habido este anuncio que en estos momentos de consecuencias económicas y sociales de la agresión de Rusia a Ucrania es algo de lo que nos tenemos que felicitar todos los españoles, yo no lo encuentro en absoluto desplazado. Y mañana se ratifica también en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí. Se va a dar ya carpetazo con el horizonte que tiene delante el Gobierno, o por lo menos el área socialista del Gobierno, a este asunto que ha sido espinoso para ustedes o para el Ejecutivo. Bueno, esa ley ha tenido unas consecuencias evidentemente no deseadas por nadie, y el presidente del Gobierno lo ha dicho pública y muy claramente, se ha asumido la responsabilidad de rectificar para que esas consecuencias dejen de tener lugar, esas consecuencias no deseadas por nadie. Enseguida le cedo el turno a los compañeros, empezaré por Txema Crespo, pero una cuestión. La última vez que estuvo usted aquí le pregunté por un periodista, Ignacio Zembrero, que tiene un problema con Marruecos. Hay otro periodista que lleva 1 año y 2 meses, Pablo González, en las cárceles de Polonia, acusado de espionaje. Estaba haciendo informaciones en la frontera con Ucrania, con refugiados, tiene doble nacionalidad, es hijo o nieto, no recuerdo ya, de aquellos niños de la guerra, por lo tanto tenía doble nacionalidad rusa y española, y ya está detenido acusado de espionaje. Lleva ya en la cárcel 1 año y 2 meses y no han salido ni pruebas al respecto. Quería preguntarle si al Gobierno español y al ministro de Exteriores le preocupa esta situación y si hay alguna novedad al respecto. Por supuesto que me preocupo por esa situación. De hecho, es un caso que sigo personalmente. Cada vez que tengo un encuentro con mi homólogo polaco lo trato, y ha habido ya 10 visitas consulares a Pablo. El próximo día 21 va a tener lugar la número 11. Y siempre hemos verificado que sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la defensa, esté salvaguardado. Es el caso. Tiene abogados, tanto abogados nombrados por él como abogados de oficio. La asistencia consular se le está prestando con regularidad y sin ninguna traba por parte del Gobierno polaco. Conoce los cargos de los que se acusan, no diré más al respecto, porque tiene no solamente derecho a su intimidad, sino también a la presunción de inocencia. Son los jueces polacos los que los tienen que decidir, y están todavía dentro de la fase de investigación y dentro del periodo que la legislación polaca permite para hacer la fase de investigación. Pero, por supuesto, yo me he reunido en muchas ocasiones con mi homólogo polaco, y en algunas exclusivamente para tratar este tema, y tanto yo como el embajador, que tiene instrucciones directas de seguirlo personalmente, por supuesto que lo seguimos. Abrimos ya la ronda de preguntas de miembros de la mesa de análisis. Txema Crespo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ministro. Bueno, pues nada, que un repaso a algo que tampoco estamos todo el día
hablando de ello, pero en lo cual nuestro país se juega mucho los cuartos, ¿no? Que son la política exterior, las relaciones exteriores y la fijación de un papel de nuestro país para nuestro país en el conjunto del orden planetario y muy especialmente en Europa. Bueno, ¿en qué le ayuda la leal oposición en España en relación con estas tareas, ¿no? Porque asistimos periódicamente a que las visitas al exterior de líderes de la derecha pues son, no diré que para conspirar contra nuestro país, pero sí para cuestionar ante la Unión Europea, por ejemplo, la eficacia de la gestión que hacemos, entre otras cosas, de nuestros fondos europeos. En otras ocasiones, pues si hay un error, aquel paseillo, ¿no? Con el presidente Biden, pues fue lo que más feliz le hizo a la derecha en España, ¿no? No pintamos nada, nadie nos escucha. Y sobre todo, hace 3 días o 2, usted citó a todos los responsables parlamentarios españoles en Estrasburgo para darles cuenta de por dónde iba a ir el trabajo en la presidencia de turno de la Unión Europea, y el Partido Popular pues alardeó de darle plantón. No hablo ya de la cumbre iberoamericana y, en fin, del esperpento que organizó aquí el Partido Popular, digamos que para contrarrestar aquello, ¿no? No sé, ¿cabe esperar algo más o qué opinión le merece a usted, o esto va a seguir así? Parece que escuece mucho que nuestro país recupere un papel internacional relevante. Sí, lo cierto es que en política exterior, hablo ahora que es la parte que evidentemente me toca como ministro de Exteriores, el Partido Popular se equivoca demasiado frecuentemente. Yo entiendo que hay momentos para ser oposición, pero hay momentos también para hacer política de Estado, hay momentos para ser España, por decirlo de alguna forma. Y el Partido Popular, sea por desconocimiento o sea por mala fe, escoge siempre ser oposición en temas en los que es política de Estado, en los que tendríamos que ser España. Mire, el lunes pasado yo convoqué a todos los eurodiputados españoles adscritos a grupos políticos. Todos acudieron, absolutamente todos, salvo el Partido Popular. Era para informarles de lo que ya vislumbramos que van a ser las líneas fuerza de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y para recabar también sus opiniones. Y el Partido Popular decidió borrarse de esa reunión. Pero además veo al Partido Popular peleado con todo y contra todos en política exterior. Yo entiendo el clima electoral en el que podemos estar ahora, pero también hay políticas de Estado. Uno no puede estar peleado contra los líderes latinoamericanos de la familia iberoamericana. Además, precisamente durante la cumbre, con Su Majestad el Rey encabezando la delegación. Uno no puede estar peleado contra Marruecos cuando estamos iniciando una nueva etapa que es tan beneficiosa para Ceuta, para Melilla, para Canarias, para Andalucía. Además, en este tema yo les veo divididos al Partido Popular. El presidente Vivas, que conoce muy bien la relación con Marruecos, el presidente Moreno Bonilla, no le oigo decir ninguna crítica a la política del gobierno hacia Marruecos. Veo ahí una cierta división. Y en lo que es Europa y desde luego la presidencia española de la Unión Europea es algo inconcebible. Mire, yo en septiembre del año pasado, en septiembre del año 2022, acudí a la Comisión Mixta Congreso-Senado con los diputados y los senadores, porque yo creo que es en el Congreso de los Diputados, como ha hecho el presidente hoy con los consejos europeos, es donde uno tiene que dar cuenta a todos los grupos de la oposición, al Partido Popular y al resto de los partidos de la oposición. Y yo ya empecé a dar unas líneas generales de lo que vislumbrábamos que sería nuestra presidencia, y esa comparecencia mía inauguró una ponencia que se está terminando de redactar por diputados y por senadores. Con la ministra de Administración Territorial, en julio del 2022, me reuní con todas las comunidades autónomas, también con las gobernadas por el Partido Popular, para trasladarle el listado de ciudades que van a acoger consejos informales. Le diré que la que más consejos informales va a tener es Andalucía, gobernada por el Partido Popular. Deberían de estar satisfechos, que va a tener 4. Y el lunes inauguré un foro de la sociedad civil donde están representados todo tipo de organismos, sindicatos, patronal.
porque queremos. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué llevamos los consejos informales por primera vez en una presidencia española a todas las comunidades autónomas? ¿Por qué acudimos a la comisión mixta, Congreso-Senado, hacemos el foro de la sociedad civil, que es la primera vez que un Estado miembro de la Unión Europea hace un foro de la sociedad civil previo a la presidencia de la Unión Europea? Porque queremos que, igual que la cumbre OTAN, sea un proyecto de país y sea un éxito de país. El Partido Popular, sea por desconocimiento, sea por mala fe, ha decidido boicotearlo. Javier. Muy buenas noches, ministro. Esta nueva posición con Marruecos es evidente que ha tenido unas consecuencias positivas para España. Usted nos las ha descrito, no voy a insistir en ellas. Pero ha tenido también una consecuencia negativa, que es la ruptura de la relación privilegiada que tradicionalmente España mantenía con Argelia. Muy importante porque era nuestro gran proveedor de gas, uno de los grandes proveedores de gas. La pregunta es obvia, es decir, ¿cómo están las cosas con Argelia? Seguimos sin embajador argelino en Madrid. ¿Cómo están las cosas con Argelia? ¿Usted cree que con el tiempo se podrán recomponer? No sé si llegar hasta esa relación privilegiada que yo le he descrito, eso ya es imposible, pero ¿se podrá recomponer la relación con Argelia? La mano de España ha estado tendida, y la del Gobierno de España, por supuesto, desde el primer momento. Lo que nosotros queremos con Argelia es tener exactamente las mismas relaciones que tenemos con todos nuestros vecinos. Unas relaciones basadas en la amistad y basadas también en los mismos principios: el respeto mutuo, el beneficio mutuo, la no injerencia en asuntos internos, o las mismas relaciones que tenemos con todos los países árabes y basadas en los mismos principios. Y siempre hemos reconocido el papel que Argelia ha cumplido siempre y que sigue cumpliendo cada día, y yo lo subrayo frente a algunos bulos que aparecen de ser un suministrador fiable de gas, y por lo tanto lo que yo desde luego trabajo cada día es porque sea la amistad, que es una amistad que tenemos el pueblo español hacia el pueblo argelino y viceversa, la que rija nuestras relaciones. Esther. Ministro, buenas noches. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Es evidente que hay agendas similares entre la administración Biden y el gobierno de Pedro Sánchez en materia de emergencia climática, en materia económica, en la posición respecto a la guerra de Ucrania. Pero yo me pregunto si el cambio de posición respecto al Sáhara ha tenido que ver en esa sintonía que hay entre el presidente Biden y el presidente Sánchez, y cuánto ha tenido que ver en que se celebre esa cita en la Casa Blanca el próximo 12 de mayo. Y por otra parte, a lo mejor me falla la memoria, pero no recuerdo que de una forma tan contundente un miembro del Gobierno de España en los últimos años haya dicho con solemnidad en un programa en prime time que Marruecos es una democracia. Es una dictadura. Lo hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz el domingo pasado por la noche. Me gustaría saber si usted, de forma informal, porque formalmente no hemos tenido noticias, ha tenido alguna manifestación de protesta del gobierno marroquí en este sentido. Mire, a la primera pregunta, en absoluto. La posición de España en relación a la cuestión del Sáhara o a cualquier asunto internacional la fija España de manera soberana. La buena sintonía entre el presidente Biden y el presidente Sánchez, entre Antony Blinken y yo mismo, entre España y Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que somos aliados dentro de la OTAN en un momento muy complicado para la seguridad europea y para la seguridad euroatlántica. Estamos juntos en el G20, tenemos unas relaciones ya muy antiguas, compartimos una misma visión de lo que es el multilateralismo, los derechos humanos, la democracia. Es a eso a lo que se debe. Y luego, mire, sobre conversaciones y demás, desde luego no es el ministro de Asuntos Exteriores el que va a entrar a desvelar conversaciones o hechos. La diplomacia, lo digo muy a menudo, requiere discreción, también responsabilidad. Eso es un sí, ministro. Lo de responsabilidad mejor va por quién va. Brunet. Buenas noches, ministro. Yo, la verdad es que cuando en enero, creo que era del año pasado, usted viajó a Washington y se vio con el secretario de Estado, Antony Blinken, yo sí pensé que el asunto del Sáhara estaba muy encima de la mesa y que además hubo una coincidencia temporal luego, ¿no?, con, digamos, las variaciones o la modulación de las relaciones con Rabat. Pero quería preguntarle sobre todo sobre Ucrania. Es decir, después de la visita a Pekín del presidente, él fue muy discreto y creo que cabe comprenderlo respecto de qué informaciones o qué preguntas se le habían hecho allí.
Pero en todo caso, ¿cuál es el escenario? Es decir, en fin, la sociedad española, que yo creo que sigue, ¿no?, con preocupación, obviamente, lo que ocurre en el territorio ucraniano, ¿cuál es? ¿La solución vendrá de la mano de las armas? ¿Lo van a decidir las armas, lo que ocurra con Ucrania? ¿O cuál es la salida posible? ¿Qué escenario imagina usted a 1 año, a 2 años vista? Si realmente puede haber concesiones territoriales por parte de Rusia, de Putin, una vez que haya consolidado posiciones, ¿no?, que le faciliten la conexión con la península de Crimea. ¿Qué final imagina? Mire, lo que llama la solución de las armas solo lo quiere uno, que es Vladimir Putin y Rusia. Y es importante recordarlo porque según van pasando los meses uno puede olvidar esto. Esta es casi una guerra unilateral. Ucrania y el gobierno Zelensky lo que hace es defenderse legítimamente, defender su integridad territorial, su soberanía, a los civiles indefensos. Por lo tanto, no hay nadie en el planeta, salvo Rusia, que quiera que sean las armas las que pongan punto final a esta guerra. Lo que quisiéramos todos es que los soldados rusos volvieran dentro de las fronteras de la Federación Rusa, que nunca tuvieron que abandonar, y que ese fuera el punto final. ¿Pero eso es viable, ministro? ¿Eso es viable? Y mientras tanto, lo que sí todos los europeos unidos hemos dicho es que no abandonaremos a Ucrania y le prestaremos asistencia tanto tiempo como sea necesario para que pueda un gobierno democráticamente elegido, hay que recordarlo, el gobierno Zelensky es un gobierno democráticamente elegido, que pueda defender a los civiles indefensos, que pueda defender su integridad territorial y su soberanía. Y lo que nosotros queremos es que esta guerra ilegal e injusta termine con una paz legal y justa. Es decir, una paz acorde con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que habla de igualdad soberana de los Estados, que habla de integridad territorial y que habla de abolir la guerra como forma de resolver conflictos entre Estados. Una última cuestión. Hablaba de las relaciones necesariamente buenas por nuestra situación geográfica de España con el norte de África y también con el Sahel, una zona muy tensionada y que tiene que ver, según muchos analistas, con muchas de las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo. Golpe de Estado de Sudán, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la situación de los españoles en la zona? Pues mire, hace más o menos un par de horas he hablado con nuestro embajador en Jartum, con el que estamos en contacto permanente varias veces al día. La situación sobre el terreno es preocupante. También he tenido un contacto con mi homólogo egipcio, que conoce Egipto, un país que conoce muy bien Sudán. La situación sobre el terreno es difícil, sigue la violencia y los combates en la capital. Desgraciadamente, parte de esos combates se están produciendo en torno al aeropuerto y eso impide llevar a cabo lo que tenemos todo listo para realizar, que es una evacuación de todos los españoles y de algunas otras personas de países comunitarios y latinoamericanos que nos han pedido también ayuda y, por supuesto, hemos dicho que sí en cuanto que se pueda. En estos momentos no se dan las condiciones ni para España ni para ningún país que tenga en estos momentos una embajada o una colonia allí, porque el aeropuerto no está operativo, no se puede aterrizar y, evidentemente, una evacuación por vía terrestre tampoco es posible, dada la conflictividad. Tenemos a todos los españoles que se encuentran allí localizados y si hubiera alguien que hemos intentado entrar en contacto con él o que por motivos de turismo u otro no teníamos registrado en el registro de matrícula consular, por favor que se ponga en contacto con el teléfono de emergencia consular o sus familiares con la dirección de consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿De cuántos españoles o no solo españoles nacionales de otros países que podamos ayudar? ¿Hay alguna cifra aproximada? Aproximadamente estamos hablando de unos 60 españoles, algunos son dobles nacionales y más o menos una veintena de otras nacionalidades que nos han solicitado colaboración y hemos dicho que ¿Pero sí. permite la situación tener comunicación, no sé, telefónica de algún tipo con ellos? Perfectamente. Yo he hablado, como le digo, hace un par de horas con nuestro embajador en Jartum. Hay contactos también por vía email, sí. Eso no hay ningún problema. ¿Y sobre la resolución del conflicto? Muy difícil. En estos momentos estamos todavía en un momento de conflicto abierto, en que los combates son duros. Ha habido varios cientos de muertos ya y muchos más heridos y no se vislumbra. Ha habido un
pequeño alto el fuego que ni siquiera ha sido respetado íntegramente las horas que estaba pactado, y desde luego lo que estamos, y ese era también el motivo hoy, por ejemplo, de mi conversación con mi colega egipcio esta tarde, estamos todos intentando ver qué podemos hacer para por lo menos establecer un alto el fuego, poder evacuar a nuestros nacionales, e insisto, España tiene todo listo para llevar a cabo esa evacuación en cuanto que tengamos la ventana de oportunidad de poder entrar. La última vez que vino venía directamente del avión de Marruecos, de esa cumbre con Marruecos. Hoy nos ha anunciado la visita, o coincide su visita aquí, con la visita del 12 de mayo del presidente del gobierno español a Estados Unidos. Tendremos que quedar una tercera vez. No sé qué anuncio podrá traer en esa ocasión, pero algo habrá. 24 horas siempre trae suerte. Sí, hombre, es el nombre de este canal y de este programa. Ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, muchísimas gracias por su visita aquí. Gracias a ustedes. Bueno,